es la parte número 2. Queremos agradecer a José, al pastor Basilio, amén. A ti, pastor. También al pastor de Staten Island. Dios le bendiga. Ramón. Pastor Ramón, Dios le bendiga mucho. Muchas gracias. Esta es parte 2. La primera parte estaba tremendo eso. Sí. Amén, amén. Amén. Y aquellos que todavía no lo han visto puedan ver. Hablábamos de palabras erróneas, coros, cánticos erróneos, cosas que predicadores están diciendo que absolutamente no están en la Biblia. Prácticamente la verdad sin filtro. La verdad sin filtro. La verdad sin filtro. Y hoy tenemos unos cuantos temas que queremos tocar, queremos hablar. Hemos ya pasado una pandemia, algo que no se ha vivido la iglesia. Digo, mejor dicho, la iglesia moderna, la iglesia de ahora, la iglesia... y hemos visto que muchos pastores han dejado su cargo. ¿Cuál sería nosotros la razón que un pastor deje su posición o su ministerio en una pandemia? Yo creo que no hay ninguna, porque cuando Dios te llama, es difícil tú Abandonar. abandonar eso. Porque es un llamado. Recuérdense ustedes que cuando Jeremías dijo que no iba a hablar más, ni iba a profetizar, ¿qué fue lo que pasó? Dice él que había un fuego en él. Y tuvo que profetizar. Ujú. Entonces, yo creo que una persona que abandona así tan fácil el ministerio, yo creo que no fue llamado por Dios, porque Es correcto. cuando Dios te llama, la carga y el peso está sobre ti. Wow. Yo no me quiero adelantar, pero ¿será que la pandemia reveló verdaderamente quién era lo verdadero y lo falso? Sí, para eso vino la pandemia. Para revelar quién fueron los llamados, los verdaderos Sí, llamados. ¿verdad? Porque podemos decir que había muchos pastores que se pusieron allí porque un Enganchado, concilio claro. o porque ellos mismos se llamaron. Sí. Y no estamos nosotros, ¿me entiendes?, diciendo nada No, malo. ¿me claro que entiendes? Solamente estamos diciendo que La verdad sin filtro. esto fue la luz que se puso en Sí. medio de una oscuridad, Así es. porque todo el mundo se veía igual, todo el mundo se veía lo mismo, decían, ¿me entiendes? Veíamos pastores y pastores que tienen años. Dios puso los negociantes de la fe, Wow. como en medio de esta pandemia. Wow. No, y que muchas personas estaban cómodos también. Oh, sí. Oye. Yo creo que la iglesia en incomodó. sí, en general, estaba bien cómoda. Mira, el pastor, mi pastor Cardosa, él dijo algo que a mí me llama mucho la atención. Él dice que el que no evocó a Dios y el que no le inspiró a orar esta pandemia, Wow. yo creo que yo no sé qué te va a inspirar entonces. Wow. Verdaderamente, porque esto estaba feo al principio. Aquí estaba todo el mundo asustado. Aquí estaba todo el mundo tribulado. Al principio la pandemia fue frustrante. Bueno, porque- pastor, usted estaba pastoreando la República Dominicana. Claro. Cuando yo de repente yo escuché un confinamiento, que se tienen que quedar en tu casa, que no pueden salir, que no se pueden reunir. Y yo tengo 33 años en el Evangelio, todos los días congregándome. Wow. Y tengo 45 Perdón, años. y en Santo Domingo es diferente porque allá se congregan casi Todos los días. Todos los días. Todos los días, de repente, que tú te tienes que quedar en tu casa, no nos podemos juntar. Es frustrante. Ujú. Yo me frustré al principio. Digo, Dios mío, ¿qué hago? Pero entonces vino la revelación. La revelación es que entonces comenzamos nosotros a usar las redes. Yeah. Y después yo entendí algo que el Señor me ministró, y es que la pandemia vino para enseñarnos nosotros a ser verdaderamente cristianos. Porque nosotros dependíamos mucho de la casa. Dependíamos mucho. Estábamos como los judíos. Que los judíos dependen mucho de su templo. Y llega un momento en el que Cristo le dice a ellos, cuando ellos le están enseñando, mira, qué edificio más hermoso. Jesús le dice, de cierto digo que no queda la piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando Así Cristo le es. dice eso, yo, aquí este hombre. Le fue chocante. Porque Jesucristo estaba hiriendo sus pensamientos, porque para ellos eso era lo Su idolatría con el templo. Entonces, para nosotros, sentir a Dios, ser verdaderamente cristiano, era si nos congregábamos. Sí, exactamente. Entonces llegó el momento en que teníamos que demostrar si verdaderamente éramos cristianos desde tu casa. Yo creo que podemos decir que en medio de la pandemia volvimos al principio. Claro. ¿Verdad? De cuando, ¿verdad? Cuando Jesús le dio a la samaritana, ni en este lugar, ni en este monte, ¿Verdad? adorar. Yo creo que este fue el tiempo donde verdaderamente la iglesia tuvo que entender
¿cuál era la iglesia? No era el edificio, sino eras tú. Yes. Exactamente. Y yo creo que, como yo le decía a la iglesia, si en este tiempo esto no te inspiró para tu orar y buscar de Dios, no sé qué va a hacerlo entonces. Yeah. Porque nos vimos obligados a dejar la comodidad de nuestro sofá, de ayunar y buscar el rostro del Señor en estos momentos difíciles. Sí. Y si todo esto, yo creo que todo esto fue de la mano, esto fue de Dios. Porque nosotros estábamos puestos nuestra confianza en los policías, en los doctores, y me decían, corro para aquí, para allá. Y en este fue un momento donde la iglesia o el mundo entero tiene que haber aprendido a depender de Dios. Y pastor, vamos a hablar con la República Dominicana y después le voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos miembros usted perdió en esta pandemia? No físicamente de muerte. Estoy hablando de que se descarriaron, se alejaron de Dios. Sí, se apartaron mucho. Porque es lo que te digo. Cuando tú estás impuesto a congregarte todos los días y de repente pasa un mes, 2 meses sin tú poder congregarte. Wow. Gente que no tienen fundamento muchas veces se van. Pero Y en ese grupo había líderes, había predicadores, músicos. gracias a Dios no. No. Simplemente fueron personas que no tenían mucho tiempo en el Evangelio Nueva. Wow. Sino, Sí. se fueron, pero la mayoría de las personas con fundamento están ahí hasta hoy. Qué bueno. Y pastor, acá ustedes que pastorean en Staten Island. Le doy gracias a Dios porque prácticamente son muy pocos los que se apartaron. Sí, hay una ancianita que en todo esto de la pandemia todavía está sufriendo de Ataques de pánico, ansiedad. ataques de pánico, de ansiedad, y todo eso le ha afectado su salud, porque sabemos que cuando una persona tiene miedo, él afecta toda su salud. Y prácticamente, pues, ella son muy pocos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio rápidamente la estrategia. Rápidamente que sucedió esto, yo me fui de rodillas, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Son vidas, son almas. Pero lo que Dios hubo en mi corazón ha sido muy diferente, y es un tema que hay que hablarlo mucho, porque a veces los pastores estamos viendo ovejas y no estamos mirando cuando verdaderamente Dios nos ha llamado a que sean como hijos espirituales. Yeah. Y yo me preocupé sobre eso. Digo, ¿qué van a comer ahora? Es como un padre de familia. ¿Qué van a comer ahora mis hijos? Y nos fuimos rápidamente, ¡pum! Nos fuimos a orar y el Señor me dice, usa las redes. Dios me está usando a un hombre que Él lo sabe. Yo no quería que ni los cultos fueran por Facebook. No. ¿Por qué? Por la mentalidad en cual nos criaron. O una mentalidad, no sé qué tipo de mentalidad, pero no estaba acostumbrado a las redes. Ahora yo me di la importancia lo que fue por las redes. Porque en la pandemia, en la iglesia, salieron predicadores y predicadoras, una cosa tremenda, una cosa sobrenatural. Y comenzamos a decir, ok, hermano, tú predicas mañana, tú predicas fulano, tú predicas aquí. Y Dios comenzó a hacer cosas de una manera poderosa que se levantaron muchos predicadores que yo dije, wow, pero Señor, mira esto, yo no sabía esto. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la estrategia. Yeah. Y cuando tú eres un hombre de Dios que aprende a depender de Dios y antes de hacer las cosas pedirle a Dios la dirección, todo va a ser está bien. ¿Sabes qué? Que también nunca nosotros hablamos de dinero. Y sin embargo, la gente envía. Así es. Es como digo, el Señor nos dio gracia con gente de constructora que enviaban dinero a la iglesia. Wow. Sí. Gente que no tiene que ver y dice, mira, yo quiero bendecirle, yo quiero bendecir tu ministerio. Y gente que ni nos conocían, gente de constructora, y enviaban el dinero. Y ahí con eso se seguía pagando la renta porque había una renta que pagar. Lamentablemente, en Staten Island hubieron unas cuantas iglesias, bastantes iglesias que tuvieron que cerrar porque verdaderamente no habían las finanzas para pagar una renta. Y eso es consentiendo no solamente al pastor, sino también a la iglesia de Jesucristo. iglesia. Porque una iglesia que se cierra son almas que se pierden. Yeah. Porque no hay una palabra que esté llevando el mensaje de salvación. Entonces, pastores, en su iglesia, en la República Dominicana y aquí en Nueva York, al comienzo, porque ya estamos casi, podemos decir que ya estamos al final de esta pandemia. Estamos viendo Sí. la luz, la luz en el túnel. ¿Ustedes cambiarían algo que ustedes no hicieron al principio? ¿O qué harían diferente? La pregunta. En cómo pastorear la iglesia. Porque para muchos, como dijo el pastor, muchos no sabían, no tenían el equipo, no tenían los materiales, no tenían ni aún la creatividad para pastorear una iglesia en una pandemia. Hay que decirlo. Creo que los pastores que dejaron su puesto
A nadie le enseñó a ellos pastorear una iglesia. ¿Me entiendes? En una pandemia. En una pandemia. ¿Por qué? Porque estaban todos acostumbrados en que en los domingos, en los martes, en los viernes, servicios de jóvenes, de caballeros, los jueves, estudio bíblico, vigilia aquí, campaña aquí. Eso era lo tradicional de una iglesia. Correcto. Pero ahora todo esto es nuevo. Ujú. ¿Ustedes harían algo diferente ahora? Sí, yo aprendí con la pandemia que debemos enseñar más a la gente a depender de Dios más que de congregarse. Porque te digo, por eso es que surgen los negocios. La gente le gusta tener la gente en casa y es bueno. Pero a la hora de que suceden las situaciones, como sucedió la pandemia, la gente se descarrea porque tengo 2 semanas que no voy a la iglesia. Pero cuando tú le enseñas a ellos a tener intimidad y una relación estrecha con Dios, ellos no van a depender de un servicio. Porque ellos entienden que donde quiera que estén hay un servicio. Y ahora Sí. en la República Dominicana, ¿todavía está el toque de queda? Sí, todavía, porque cuando salí de allá, todavía el virus estaba muy fuerte. Todavía está allá. Sí. Nada más no podemos congregar los domingos, en la mañana. Sí. Pues, todavía tenemos toque de queda. Y ha sido difícil, te digo, porque también lo que más impactante en la pandemia fue ¿verdad? Escuchar a un hermano que te llama, no tengo comida, y tú tienes que salir, ¿verdad? Arriesgar tu vida. Wow. No tengo que comer, tú buscar. Muchas veces en una situación, porque sabes muy bien que cuando la gente se dejan de congregar, no se está congregando, pues la finanza mengua un poco. Pero cuando Dios llama a uno, Dios, como dice el pastor, ¿verdad? Dios provee. Hay gente que te llama. Y siempre, gracias a Dios, Dios proveyó. Y pudimos, ¿verdad?, ayudar a todos esos hermanos que no tenían alimento porque no podían trabajar en ese momento. Algo interesante que yo creo que tenemos que recalcar es que muchos pastores, yo creo que lamentablemente entendieron que de la única manera que económicamente la iglesia podía fluir era si, aún en medio de la pandemia, seguir congregando a los hermanos. Y lamentablemente muchos pastores cayeron en lo que es la irresponsabilidad como pastores. Yo vi mucha gente en medio de la pandemia congregándose. Cuando verdaderamente había un toque de queda, verdaderamente donde habían reglamentos de que no se podían congregar. Entonces, los pastores estaban exponiendo a sus miembros. Correcto. Por eso murieron muchos. Pero checate por qué. Eso es negligencia. Eso es negligencia. Porque era de la única manera que podía fluir las finanzas. Sin embargo, en el caso de nosotros fue donde más bendecido la iglesia fue. Porque es lo que dice el pastor. Cuando tú le enseñas verdaderamente al pueblo a depender de Dios y etcétera, la misma gente mandaba su ofrenda y su diezmo normal, ¿me entiendes? Pero lamentablemente que sé de casos que de la única manera que esto no se puede parar, porque hay gente que hay pastores, por eso es que, como estamos diciendo al principio, que esto expuso a los negociantes del evangelio. Correcto. No, esta gente hay que reunirlo como sea, porque es de la única manera porque si se van, no hay fluir. Y yo sé que es un tema delicado, pero yo creo que también hay que tocarlo en cuanto a los pastores. Y pastores que por su negligencia, hermanos, murieron, que se contagiaron. Hay pastores mismos que murieron. Correcto. Sí, claro. Pastores, por verdaderamente no llevarse de todo lo que estaba aconteciendo en medio de la pandemia. Yo creo que cuando Dios llama, Dios respalda. Yeah. Sí, claro que sí. Y Dios sabe que tú tienes un templo y necesitas pagar la renta. Dios lo sabe. No, y yo creo que también por costumbre, que los líderes ya están acostumbrados que la finanza entra de esta forma. Y ahí es donde el hermano hablaba que tenían que confiar en Sí, Dios. es que los pastores dependían en los diezmos y en la ofrenda y no dependían De Dios. de Dios. Creo que para los pastores, si es que vamos a vivir otra vez otra pandemia, porque siempre hay que estar preparado. Esto también nos enseñó a nosotros estar siempre preparados. Claro. Claro. Que sí. Yo creo que los pastores, ya después
no digo mucho la República Dominicana porque todavía están en eso, pero nosotros, los de Nueva York, los de aquí de los Estados Unidos, que ya casi está pasando esta pandemia, tenemos que hacer como hizo José. Cuando el sueño del rey fue 7 años de flaca y 7 años, 7 vacas flacas y 7 años gordas, tenemos que hacer eso. Reunir cuando está bien, Correcto. reunir Claro. agua, lo que es lata, lo que es comida en lata, lo que Preparar. es el hand sanitizer. Sí, es cierto. Vamos a guardar todo eso en un cuarto de la iglesia. Que algo que no le hacíamos caso antes de la pandemia, ¿recuerda? Y ¿Para después lo estábamos buscando como que era oro. Dios mío, pero ese papel de toilet. No, pues ahora, una pregunta entre Pero paréntesis. por camiones. Un entre paréntesis en aquí mismo en el medio del video. ¿Qué tiene que ver la pandemia con papel de toilet? El papel de toilet, me imagino que porque se pensaba que se iban a quedar en casa. Yo no, Que van a dar diarrea. Entonces, tener todo eso en un cuarto de una iglesia, de nuestra iglesia, ¿cierto? ¿me entiendes? Eso es si hay algo diferente que podemos nosotros hacer ahora es hacer eso. Sí, porque hay un punto muy importante que debemos aprender. Es ser bueno administrador. Administrador, yes. Cierto. Porque Dios no envió a José a Egipto por enviarlo. El tipo era un buen administrador. Claro. Entonces, a veces nosotros como cristianos no tenemos ese principio y padecemos. Porque cuando tú no eres un buen administrador, te pasa lo que le pasó al profeta. Dejó una viuda con problemas. Entonces ya va donde Eliseo, tu siervo, mi esposo, era profeta, pero el tipo dejó un problema. Y era profeta. O sea, el tipo no era buen administrador. Porque cuando murió, dejó a sus hijos en problemas y a su familia. Que es muy diferente lo que sucede cuando Dios envía al profeta Isaías a la casa de Josafat. ¿Qué le dice? Le dice, ordena tu casa porque de cierto morirá. Sí. O sea, el Señor le está diciendo Que se a preparara. Ezequiel. El Señor le está diciendo a él, mira, prepárate, deja todo organizado. Claro. ¿Verdad? Porque te vas a morir, aunque Dios después le añadió. Entonces muchas veces nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, pero cuando morimos dejamos un tremendo problema, dejamos a nuestra familia con problemas. Porque mientras Dios nos estuvo dándonos bendiciones, nosotros lo que estábamos haciendo era que estábamos derrochando. Derrochando. Y el hecho de que Dios determina bendecirte no significa que tú vas a derrochar lo que Dios te dio. Tú tienes que ser un buen administrador. Así mismo es con las cosas de la iglesia. A veces tú ves iglesias que tú dices, pero Dios mío, que te dan pena. Yo he venido a Estados Unidos y yo he visto iglesias que me dan pena aquí. Y están en Estados Unidos, que en mi país, que es un país un poco más pobre, yo no veo esa miseria tan grande. En que muchas veces hasta un micrófono suena mal. No, porque no hay una buena administración. Yo tengo que recalcar algo, ya que el pastor mencionó eso, y públicamente aquí en este video, hay que felicitar al pastor Basilio porque ha cuidado la casa de Dios. Y ya que ellos estamos hablando, ¿verdad?, de los pastores y eso, de cómo también mantener la casa de Dios. Yo sé que usted va a tener la oportunidad de ir a la iglesia del pastor y verdaderamente en el lugar donde está y como la estructura es algo que es totalmente sorprendente. Es como cuando tú estás afuera, tú estás en Santo Domingo, ¿verdad? Tú estás en el barrio. Y cuando tú entras a la iglesia, es como que tú estás no sé, como que tú estás en Manhattan o algo así, ¿me entiendes? Yo tengo un concepto. Y es que el lugar de adoración debe ser el mejor. Yes. Exacto. Yeah. En una comunidad, la casa más hermosa debe ser la iglesia. Amén. Y ese es mi concepto siempre. Tú vas a mi casa y vas a la iglesia y tú siempre vas a encontrar que la iglesia donde yo he pastoreado está en mejor condición que mi casa. ¿Por qué? Porque es el lugar de adoración. El lugar donde se adora a Dios debe ser lo mejor. Sí. Y yo cuando voy a una iglesia y veo, porque está bien, si nosotros vamos a un lugar pobre donde la gente son pobres, hay necesidad, y tú ves que la iglesia está abandonada, pues tú eres estimulado por el Espíritu y tú ayudas a esa iglesia para que esa iglesia se pueda. Pero no, sabemos que muchas veces la iglesia está en una situación, ¿verdad?,
de necesidad, porque muchas veces los líderes solamente piensan en ellos, pero no piensan en el altar. Una cosa que me gusta del pastor Ramón, desde que nos conocimos, nos conectamos, es la pasión que yo vi en ellos. Y siempre que vengo aquí veo la iglesia siempre más bonita. Yeah. Porque es así, yo creo que lo de Dios debe ser lo mejor. Cuando los judíos construyeron un templo, ¿qué fue lo que Dios dijo? Dile al pueblo que traiga oro y traiga de todo. Y construyame. Dios construyó todo en oro, Dios mismo. Construyamelo así, de esta manera. O sea, el lugar, el tabernáculo, el lugar de adoración, era lo más hermoso que había. Yo creo que la iglesia, pues una gente en necesidad en su casa. Muchas veces ni piso, muchas veces ni tienen una buena ventana. Y cuando llega a la iglesia, lo mismo. Yo creo que no. Cuando tú sales de tu casa y vas a la casa de Dios, eso debe darte a ti, ¿verdad? Enseñarte a ti que tú puedes ser bendecido, que el Dios que tú le sirves es un Dios que prospera, es un Dios que bendice, es un Dios que cambia nuestra... Entonces, pastor, ahora, después de esto, pastor Ramón, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos con la iglesia? Siguiendo buscando el rostro del Señor. Porque esta pandemia verdaderamente no, yo creo que Dios nos estaba sacando de nuestro confort, de nuestra comodidad, de nuestra casa, a que oremos y busquemos más el rostro del Señor. Y verdaderamente eso es lo que ha hecho en mí, enfocarme más en buscar a Dios con temor y temblor y tener verdaderamente una relación con Dios. ¿Ustedes están haciendo los protocolos que se hace? Todavía. Sí. Gracias a Dios desde el principio. Y fíjate, entendimos que la iglesia, porque si la iglesia se queda en su casa, la gente se va a acomodar. Y como han pasado en muchas iglesias que me han dicho a pastores amigos míos que no volvieron, no se le ve, se busca hasta en las páginas amarillas y hasta el nombre ha sido borrado de la página amarilla, por decirlo así, ¿verdad? En una forma graciosa, pero que no han vuelto a la iglesia. Entonces, sin embargo, yo entendí eso como pastor. Y yo soy un pastor que voy para 6 años pastoreando. Pero sin embargo me he dejado llevar de Dios, que Dios sea el que me dirija. Entonces yo entendí que la gente se puede acomodar. En 2 o 3 semanas que tú te quedes en tu casa, tú te acomodas. Y para luego tú salir de ahí, de ese acomodamiento, y ir a la iglesia, se te va a hacer difícil. Porque la carne es muy dependiente de la comodidad. Y el Señor, gracias a Dios, me dio la sabiduría. Dice, rápidamente, comienza a hacer las redes. Y nosotros hicimos rápidamente, el pianista y nosotros comenzamos a hacer culto, la iglesia vacía. Solamente nosotros que teníamos que estábamos en el grupo. Hacemos los live como que la iglesia estaba al frente, pero era más que la cámara y nosotros haciendo el culto. Y pastor, aquí haciendo una pregunta en los pastores sobre concilios. ¿Debe una iglesia entrarse en un concilio? ¿Debe el pastor entrar su iglesia en un concilio? ¿Es un concilio esto se puso bueno. bíblico? Bueno, yo quiero comenzar hablando con eso. Yo tuve un obispo que era muy bueno. Y estamos en la verdad sin filtro, entonces. Claro, un obispo muy bueno. Pero que nosotros comenzamos con un concilio. No voy a decir nombre por respeto. Pero, como una iglesia principiante, tú como obispo tienes que, ¿cómo están las cosas ahí? ¿Cómo están las finanzas? ¿Cómo está la situación? Porque yo puedo tener 20, 30, 40, 50 años en el evangelio. Pero cuando tú entras a un pastorado, eso es muy diferente. Yeah. Es un tema muy diferente. Que tú solamente, los pastores podemos hablar qué es pastorear. Cuando muchas veces tiene las aguas hasta acá, pastor, ¿cómo está? Todo bien. Sin embargo, allá en la intimidad, llorando, gimiendo por diferentes problemas que hay. Como dice él, cuando a veces ves el hermano que está enfermo, que el hermano no tiene comida, y a veces tú dices, pero ¿cómo hago, Señor? Si no tengo, ¿cómo hago? Entonces, pedirle a Dios que haga, ¿sabes? Que haga un milagro. Y sin embargo, yo he aprendido a buscar más el rostro del Señor y ser dirigido por Dios. Cuando Dios te dirige, las cosas van a ser y todas las cosas van a fluir ahí en el punto, porque Dios se va a cuidar de ti. Si tú te cuidas de la casa, Dios te va a cuidar. Hablando de exponer esta pandemia, a mí me encanta ver el panorama completo. No solamente expuso mucho de los creyentes, de los pastores, pero también expuso los concilios, el trabajo del concilio. Yo conozco muchas iglesias, muchos pastores que salieron de su concilio, que tenían muchos años, porque en cambio de ayudar en medio de la pandemia,
estaba pidiendo los diezmos de los diezmos. No se olvide de Wow. mandar las ofrendas. No se olvide. Entonces, estos pastores, y aquí estamos en La Verdad Sin Filtro y no estamos hablando nada mal de los concilios. Claro. Yo me crié en un concilio y me encantan los concilios y el obispo siempre lo lleva en oración, todos los obispos. Pero, ¿cómo debe de un pastor manejar ese pensamiento de concilio en una pandemia? No le termine de contestar la No. pregunta. Entonces sucedieron, como un pastor principiante, te vas a encontrar con problemas que antes tú no tenías. Porque yo sí fui ministro por 7, 8 años en una iglesia, pero yo no era el pastor. Yo era ministro de esa casa hasta que yo salga a pastorear. Comenzaron a surgir ciertos problemas porque cuando tú eres pastor, toda la carga te cae encima. Viene el frustramiento de que a veces tú te piensas cómo vas a pagar la renta, la gente no está llegando, pero sobre todo pastorear gente es bien difícil, mi hermano, es bien difícil. Y en este primer año yo me vi en 2 o 3 ocasiones a punto de renunciar y entregárselo al concilio. ¿Por qué? Porque ni el concilio ni siquiera me llamaba para preguntarme cómo yo estoy. Ni para decirme, ok, y yo decirle, mira, estoy teniendo esta frustración o algo. Sin embargo, me encontré solo en mi primer año de pastoral, porque no me llamaban cómo te va todo, qué está funcionando, está pagando la renta. Porque estaban sucediendo problemas. Y cuando yo le llamo a él y le digo, mira, están sucediendo problemas, él se fue para otro estrado y yo vi como que no le importó. Es ahí cuando verdaderamente la iglesia misma comenzó a decir, pero pastor, ¿por qué estamos con este concilio si ellos ni siquiera hacemos campaña, ni siquiera las demás iglesias vienen a apoyarnos? Entonces ellos, para eso mejor vamos a salirnos del concilio. Y ahí mismo, a través de los mismos hermanos, nos salimos del concilio. Y gracias a Dios todo ha salido bien, todo ha salido a la perfección. Yo creo que ellos existen concilios que hacen su trabajo. Yo creo que sí, pero también los concilios a veces son un problema porque a veces están más pendientes al beneficio. Sí. Y a veces uno como pastor, tú sabes que los pastores enfrentamos tantos problemas, escuchamos todos los problemas de los hermanos, pero ¿y el tuyo? Tú necesitas tener a alguien que se siente contigo y te diga, ¿qué te pasa? Tú necesitas tener también un padre, un mentor. Tú necesitas tener a alguien que entienda que tú también como pastor tienes problemas familiares, que muchas veces tú tienes problemas financieros. Y que a veces a los hermanos tú no les puedes demostrar que tú tienes un problema financiero porque tú tienes que ayudarlos. Exacto. Y tú siempre tienes una respuesta para ellos, pero ¿y tú? Cuando ellos te preguntan, cuando ellos fallan, que vienen de ti, tú siempre lo sanas, pero ¿y tú como pastor? ¿A dónde vas? ¿Quién te escucha? ¿Tú ves? Entonces a veces la gente condena, juzga al pastor cuando comete una falta, pero ¿quién se sentó con él? ¿Quién le preguntó cómo estaba su familia, cómo estaba su matrimonio, cómo estaban sus hijos? ¿Cómo estaba su salud? Porque a veces ni tu salud. A veces tú no tienes tiempo ni siquiera para sacar tiempo para tu salud. ¿Por qué? Porque a veces tú estás trabajando en tiempo completo con un grupo de personas. Y a veces tú sabes muy bien que el pastor llega un momento, que eso fue lo que pasó con Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, voy a destruir este pueblo. ¿Qué le dice a Moisés? No, espérate. Porque ya Moisés estaba tan acostumbrado al pueblo. A tal de ser que el pastor se acostumbra tanto a la gente que llega un momento que tú das tu vida por la gente. ¿Entiendes? Que a veces, porque tú estás acostumbrado a ellos. Entonces a veces los concilios no entienden. Te ponen, mira, cumple tu función. Te llaman, ¿cómo está la finanza? El 10%. Ajá, pero tengo un año y tú por aquí no venías a sentarte conmigo a ver qué me está pasando. Y entonces de repente el pum. Cuando suena el pum, hay que quitarlo, hay que darlo de ahí, falló o cualquier cosa, pero tú nunca te sentaste conmigo. ¿Entiendes? Ni siquiera una consejería, ni siquiera un taller. ¿Ves? Porque a veces te ponen, porque ven en ti dinamismo, pero muchas veces no se sientan con uno y te forman. Correcto. ¿Ves? Y uno se va a tener que ir formando trompezones limpios en el camino. Pues nadie se sentó contigo a formarte, necesitas, mira, las cosas son así. Y los concilios son bíblicos. Yo sé que había un concilio Sí, en el libro sí, de Hechos. El Sanedrín, había un... El concilio de Jerusalén. creo que Sí, de Jerusalén. El libro Cristo de mismo Hechos. dijo, cuídense de esa gente.
guardado de los concilios, porque ellos agarrarán y entregarán en la sinagoga, Cristo hablando, ¿entiendes? Entonces, hay que tener cuenta. Tú sabes, yo entiendo que hay mucho, porque yo te voy a decir algo. Uno no puede ver nada más la parte negativa. Negativa, sí. Tú sabes, por los concilios, en muchas iglesias, muchos países y pueblos, hoy tienen un templo de adoración porque ellos han podido mandar misioneros. Más bien. Tú Sí, sabes. eso sí. Y han podido llegar donde posiblemente quizás si tú no tuvieras un aval, una ayuda, no pudiera llegar. Y yo creo que esa es una parte buena, que no es mala, pero... Creo que en la iglesia, y eso lo hemos hablado antes, cada año que pasa hay como una nueva ola. Yo dije la última vez como una fiebre. Me recuerdo que en los 70, 80, sí, había una fiebre de que todo el mundo quería ser televangelista, porque veía a Billy Graham, Sí. veía a Jimmy Swagger, veía más luego era de evangelista. Había un año que todo el mundo quería ser pastor. Exacto. Había un año que ahora todos querían ser apóstoles. ¿Se recuerda que Sí. llámeme apóstol, llámeme apóstol? Apóstol. Ahora somos todos doctores, ¿sabes? Rabinos. No me llame rabino, doctor, llámeme rabino. ¿De qué se trata de esa ola, de esa fiebre? Lo que sucede es que, lo que te digo, a veces la gente está más pendiente a un título. Un título correcto. Y es lo que... Y es la El moda. título del año, sí, de Es la moda. Sí, la, ok. la moda del momento. El momento. Por ejemplo, muchos en mi país viajaron a Colombia y cuando vinieron de allá para acá ya se llamaban apóstoles. Porque en Colombia, de allá que vienen mayormente, estos títulos de que cualquiera ya es apóstol. Yo no creo que cualquiera es un apóstol, porque ahí están, ¿verdad?, los principios para ser un apóstol. Gente que nunca ha levantado una iglesia y son apóstoles. Sí. Entonces, cuando tú ves los apóstoles, tú ves que eran personas que discipulaban gente, que bautizaban gente, que se quedaban en un sitio, esperar que la gente madure, que la gente, enseñarle a la gente quién era Cristo, sufrir, padecer y dejar una iglesia allí plantada, donde no había economía, donde no había dinero, donde no había una cámara. Ellos iban. ¿Por qué? Porque su pasión era Cristo. Entonces yo creo que para tú ser apóstol tú tienes que tener evidencia. Yeah. Debe haber una evidencia. Sí. ¿Ves? Entonces, a veces la moda del momento. ¿Cuál es el evangelista que está operando en lo sobrenatural? Entonces de repente se expande una moda. Evangelista. Porque hay un evangelista que... No, yo creo que nosotros, cada quien tiene un llamado. Y tú debes conocer. Había momentos que todo el mundo decía nombre y apellido. Porque eso era el momento, era el don de ciencia. Que todo el mundo, ¿sabe? Profetas que venían a la iglesia llamaban nombre, apellido, Social Security. Exactamente. Y había pocotón de eso. Hay un grupo de gente también checando tu Facebook para entonces darte Para el nombre. entonces, Me voy a convertir, No. me voy a convertir así uno de ustedes para hacer preguntas aquí también. ¿Cómo ustedes como pastores, un ejemplo, ya hoy en día para inventarle un predicador no se consulta con Dios, yeah. se consulta con YouTube? Así es, correcto. ¿Cómo ustedes manejan eso para ustedes invitar a alguien a la iglesia? Un predicador, ustedes como pastores. ¿O cómo se maneja por lo menos en la iglesia tuya? De invitar a alguien. Porque yo me recuerdo antes, cuando yo me convertí, habían una locura que sucedían verdaderamente, que el predicador, el pastor no lo conocía. O el predicador llegaba a la iglesia y ni sabía que iba a predicar, que era automáticamente algo así como algo divino, una locura. Sin embargo, hoy en día, vamos a invitar a fulano. Entonces fulano predica bien, vamos a invitarlo. Entonces, ¿cómo ustedes manejan eso como pastores? Bueno, en mi caso, yo creo mucho en la Biblia, todo lo que dice la Biblia. Y yo he entendido que en la Biblia hay historias, hay situaciones bonitas
es lo que yo le enseño a la iglesia, para que nosotros aprendamos a apropiarnos de ella. Yeah. Hay situaciones feas que sucedieron en la Biblia, que están ahí, para que nosotros aprendamos a no pasar por ellas. Entonces, uno de los personajes bíblicos que me encanta hablar es David, es del corazón que David tenía. En una ocasión, David acaba de ser rey y llegan los filisteos, ¡boom!, a atacarlo. ¿Qué hizo el hombre? Fue a consultar a Dios. Señor, ¿qué hago? Sí, vete a atacarlo. Tú vas a dar la victoria. Le dio la victoria. Regresa con la victoria. Y cuando viene otra vez vuelven los filisteos a atacarlo. Él pudo haber ido y atacarlo de la misma manera en que Dios le dijo. Pero sin embargo le dice, Señor, ¿qué hago? Y se dice, no, espera. Cuando tú ves ahora el movimiento de los árboles encima, entonces tú los atacas ahora y te vas a ir por detrás. Y eso es lo que me impacta. Yo aprendí de que en todo momento tú tienes que aprender a dejarte llevar del Señor. Si tú aprendes a dejarte llevarte del Señor, ser dirigido por Dios, tú tienes que aprender. En una ocasión me estaban diciendo en la iglesia, vamos a traer a fulana para las damas. Y yo sentí en mi espíritu, no. Sí. Y hubieron ciertas cosas. Yo recuerdo. Una vez él viene a mí y me dice, mira este predicador, pam. Y yo, pero tú te quedas, ¿te acuerdas? Pero tú a ti como que no te impacta nada. Dice, a mí no me impacta que lleven una palabra bonita. Porque a lo mejor Dios me puede decir, mira, trae al hermano que está sentado allí. Y uno toca y trae una palabra poderosa que la iglesia va a ser edificada. Entonces, yo no me dejo llevar por los likes que una persona pueda tener, por el nombre que la persona o el reconocimiento que la persona tiene que tener. Porque tú puedes ser la persona que tenga 300 millones de likes y puedes tener los que te sigan en YouTube. Pero si Dios a mí no me habla y me lo confirma, yo me considero, ¿verdad?, en esta forma, no casquiduro, que Dios me lo tiene que confirmar 2 y 3 veces y 4 veces. Ellos saben y a veces me dicen, pero ¿qué pasa? Estoy orando. Y hasta que yo no esté seguro de que Dios me dijo, esa persona, yo tengo que tener cuidado a quien yo pongo en ese altar. Porque ese predicador que sea, y era la iglesia, él se va, se lleva la ofrenda y después yo tengo que tratar con aquella alma que fue quebrantada, con aquel corazón que fue herido. Ellos se van, pero luego yo me quedo con el reguero porque vienen a lastimar y nos sucedió una vez. Entonces, uno tiene que tener cuidado a quien tú traes a la iglesia. Como pastor. A quien tú confirmas. Porque si hemos hablado de que hay poder, ¿verdad? Y las palabras son vida, aquel persona que viene y se para allí. Acuérdate que hemos hablado de una transferencia de espíritu. Eso es. De una... ¿Cuál fue el otro tema que nosotros hablamos? Bueno, influencia también. Sí, influencia. Tú te pones ahí y entonces tú estás influenciando a un pueblo a que siga lo que tú estás implantando, lo que tú estás predicando. Y hay que tener cuidado con eso. Yo tengo una solución, pastores, para estos pastores que han pasado con esa experiencia de que invitaron a un predicador famoso de YouTube o de Facebook y que vinieron y le hizo daño. Yo tengo una solución. Paren de invitar predicadores de afuera y busquen lo de adentro. Correcto. Porque hay muchos predicadores de adentro. Ese es mi pensar. Hay muchos predicadores. Oye, usted sabe que más. Usted conoce que si él diezma o no diezma, usted ya sabe que tiene un pastor porque usted es su pastor. Sabe que viene a la escuela dominical, sabe que viene a los servicios de oración. Usted ya lo conoce. Esa es la mejor solución. Correcto. Sí, ese principio yo lo he usado mucho. Por ejemplo, antes yo invitaba a muchos predicadores, pero la experiencia no se improvisa. A veces predicadores que te hacen lío, ¿verdad? Tú ves que pía uno del púlpito. Sí. En un momento. Sí, lo que decirle al micrófono, porque lo que estaba hablando es un grupo de disparate. Y a veces te hacen daño al pueblo. Tú enseñas una cosa y después ellos vienen enseñando otra. Y te hacen un lío. Y son gente que no tienen que ver para avergonzar a cualquiera. Yo creo que el Señor no anda avergonzando a nadie. Yo creo que para eso hay un pastor ahí en la casa que enseña e instruye. Yo tengo, gracias a Dios, yo he podido levantar una generación de cientos, y los pastores saben, jóvenes. Sí. Allá siempre, bueno, allá nosotros levantamos tantos jóvenes con ministerio que a veces los días no daban. Entonces, la estrategia que Dios me dio, que fue la primera iglesia que utilizamos esa estrategia en el país, después de eso, que la gente comenzó, fue que la estrategia que Dios nos dio fue que hicimos un congreso
y en ese congreso pusimos 14 predicadores. Un domingo, por la mañana hasta las 5 de la tarde, el congreso. Predicaban 14 y se les daba media hora a cada uno. Predicaban todo. Todavía nosotros utilizamos que un domingo, a veces damos un congreso y ponemos 4. ¿Por qué? Porque los predicadores muchas veces de nosotros necesitan que nosotros los formemos, que les demos la oportunidad también para que ellos fluyan. Sí. Además de eso son tus hijos, ellos son los que mantienen la obra. Ellos son los que están ahí cuando tú necesitas. Entonces tú vas, muchas veces el privilegio de la casa se lo da a otro. A otro. Y lo de adentro, ¿qué con ellos? No, vamos a ponerlo a fluir. Yo creo que no todo el tiempo el pastor tiene que estar predicando. La Biblia no habla de un ministerio, la Biblia habla que hay 5 ministerios. Y hay un evangelista que está ahí, hay un profeta que está ahí, hay un maestro que está ahí. Vamos a y al final lo dice, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Todos los ministerios son para edificar. Hay 5, sabemos que hay más de 5, pero hay 5 principales. ¿Verdad? Entonces, tiene ahí un profeta, déjalo que fluya. Y a veces tú como pastor tienes que enseñarlo. Exactamente, ahí está. Tú tienes que enseñarlo porque el profeta existía en escuela de profetas. Claro. Nosotros hicimos eso. Tú tienes que enseñarlo porque a veces la gente recibe una palabra pero tiene miedo de decirla. Pero Dios que le está hablando. Entonces tú como pastor estás ahí ¿para qué? Para enseñarle. No, pero. Y uno sabe, porque te voy a decir una cosa. Yo tengo 20 y pico de años ya en el pastorado. Y cuando la gente llega y se convierte, inmediatamente yo me doy cuenta para qué Dios lo llamó. El llamado, sí. De una vez, porque el pastor tiene la visión. Dios pone una visión en uno, que uno cuando ve a la gente uno se da cuenta. Son ojos de águila que Dios le da a los pastores. Exactamente. Se lo ve de lejos. Y uno comienza a trabajar con ellos en base a eso. Mira, tú tienes un ministerio profético, hay que trabajar contigo proféticamente. Entonces, también uno tiene que conocer, porque yo creo mucho en los mantos. Y yo entiendo que hay hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios usa. ¿Tú ves? Y cuando tú sabes que hay un ministerio profético de alguien que Dios usa y que tú sabes que ha dado evidencia, tú puedes invitar a un ministerio de eso para que active lo profético en la casa. Claro. Yo no creo en que se tiene que invitar a todo el mundo en la iglesia, pero hay mantos que activan. Hay niveles. Tú sabes, hay niveles que activan, te dejan un nivel en la congregación porque tú sabes, ya hay fruto de eso. Y eso se respeta. Y los pastores tienen que tener mucho cuidado, porque, y esto yo lo puedo decir por experiencia, conocí a un pastor que cayó un día y le dio, el Espíritu Santo estaba hablando por medio de una hermana y la hizo callar. En esa iglesia no se levantó, ni aún creo que en el tiempo de ahora, no se ha levantado otra profeta. El ministerio de profeta en esa iglesia no se ha levantado. Él lo mató. Desde ese día. Eso veníamos hablando. Entonces hay que tener cuidado. El pastor tiene, y qué bueno que estamos hablando porque la responsabilidad de un pastor va más allá de administrar la iglesia, de ver la ofrenda, de ver los diezmos. Es también la parte espiritual. Claro. La parte espiritual que hay que discernir espíritu. Hay que discernir, como dijo el pastor Basilio, hay mucha gente dentro de la iglesia que tienen ministerio. Y usted lo sabe, ¿Y qué están haciendo los pastores? Gracias a Dios que esa es la visión que nosotros estamos. Y nosotros estamos en el mismo espíritu. Y es lo que de esto. Y lo que estábamos hablando ahorita fuera de cámara, que hay pastores que tienen miedo, que ven un potencial en un muchacho, entonces no se atreven porque pueden quitarle el ministerio. No, para mí es una honra yo poder enseñar porque yo sé y yo le ministro, yo le aconsejo en los momentos de debilidad. Tú tienes que estar ahí para tú poderle darle un abrazo, darle el mejor consejo y no pensar de que me puede quitar el puesto, sino saber que esa es una extensión del reino de los cielos. Claro. Y que a lo mejor ese va a ser tu sucesor, o a lo mejor una extensión, otra iglesia, hija, y es la cosa que tenemos que ver. Lo que está sucediendo es que tenemos, y yo creo que en invitar personas, pero te voy a hacer un caso muy particular. En una ocasión yo invito a un predicador, y ese predicador le dio una palabra a la hija mía, que la hija mía todavía está sufriendo los estragos de esa palabra. Sí.
Entonces, luego yo todavía estamos tratando con ellas consejería, dándole palabras de parte de Dios. Porque cuando un alma es quebrantada, tu alma es quebrantada, ahora el pastor tiene que aprender a lidiar con esa persona, cómo sanar esa alma. Yeah. Y eso es otra cosa que lleva consejería, lleva momentos en que tú te sientes a hablar con la persona. No, la palabra de Dios dice así, y esperar que el Espíritu Santo te dé una palabra para que esa persona vuelva a levantarse. Yes. Yeah. Por eso es que la casa de nosotros es casa de misericordia, a tener misericordia con las almas que en algún momento dado nosotros podemos caer. Yeah. Y tenemos que aprender a extender la mano para levantar al caído, para restaurar. Wow. Y eso es algo que los pastores tenemos que aprender a restaurar vida. No juzgarlo ni señalar, ve que te lo dije. No, sino que estar ahí para levantar. Yo creo que cuando un pastor ve a un ministerio de su casa Como una amenaza. como una amenaza, yo No. creo que ese pastor tiene problemas. Porque lo primero es que tú, como pastor, te alegra. Así mismo. Claro. Como un hijo natural. Yo tengo un mes que salí de allá, de la República. Sin embargo, yo dejé un hijo mío espiritual. Y la iglesia está más revolucionada. No. Porque yo estoy mirando, yo le doy seguimiento, yo participo en todo. Y veo mover. Ve, eso me alegra. Porque yo sé que el día que yo parta, o Dios me envía a otro lugar, ya yo sé que hay un hijo ahí Correcto. que va a continuar. Con un legado. Eso es lo que es. Y Los pastores tienen que dejar un legado. Ujú. Moisés dejó a Josué. Yes. ¿Y Josué quién dejó? A nadie. Y hubo un problema entonces, porque entonces entraron los jueces. Los jueces. es que yo Y el quiero... pueblo se dividió. Yo en el punto, desde mi punto de vista de como hijo espiritual, yo creo que totalmente caemos otra vez en un pastor que no tiene visión, porque lo que hace es más engrandecer el nombre de ese pastor sin sacar de contexto. Yo sé que aquel grande es Dios, ¿sabe? Para los religiosos. Pero lo que hace engrandecer, porque muchos decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de fulano, yo soy de... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ahora, que yo crezca ministerialmente hablando y que Dios expanda mi ministerio y todo lo que yo haga, ¿verdad? En el Señor, lo que lo va a engrandecer es a Él. Porque cuando David mató a Goliat, que David le lleva la cabeza, ¿qué fue lo primero que le preguntaron? ¿Quién es tu papá? ¿Me entiendes? O sea, la victoria se reflejó no en David, sino en quien enseñó a David. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, eso es lo único que hace, es engrandecer, o poner en alto estima el nombre de tu pastor. O sea, crecemos todos. Claro. Todos crecemos. ¿Me entiendes? Exactamente. A veces Dios me ha usado, ¿verdad? En lugares para gloria y honra de Dios. Y yo adopté una frase que él dice. Él la dice empezando para predicar y yo la digo terminando. Él dice, para empezar a predicar, el pastor siempre hace algo para empezar a predicar. Él dice, Padre mío, voy a predicar tu palabra y siempre lo voy a hacer para gloria y honra de tu nombre, ¿verdad? Y yo, cuando Dios revoluciona, que Dios se glorificó y sanó y esto que lo otro, yo termino diciendo lo que mi pastor dice. Y yo digo, así mismo digo yo digo, ay, y como dice mi pastor Ramón Cardosa, mi padre espiritual, Padre mío, he predicado tu palabra y siempre lo voy a hacer para gloria y honra de tu nombre. ¿Qué hace eso? ¿Quién es Ramón Cardosa? Y lo va buscando en Facebook. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, como dice el pastor, al final nos beneficiamos todos. Yes. ¿Me entiendes? Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero es triste y sucede en casos que ministerios que se secan ahí. Yeah. Ministerios que se secan porque pastores que no tienen visión. Entonces, pastor, ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Debe un pastor tener un pastor? Sí, debes tener un mentor. Un mentor. Claro. Sí, tú tienes que tener un mentor, un padre. Porque aquí tú tienes cosas, tú tienes sentimientos. Y a veces el pastor tiene frustraciones, tú te frustras. Es normal. Moisés se frustró en un momento. Y los grandes líderes se frustraron. ¿Verdad?
Y tú como un pastor también, tú tienes tus problemas, tú también tienes tus debilidades, tú también tienes tus emociones, que tú necesitas que alguien te escuche. Y tú tienes que tener Claro. un mentor. Yo tengo mentores que yo voy. Y si me siento mal, le digo, yo me siento mal. Y si fallé, le digo, yo fallé. Porque tú tienes que entender que tú no eres Cristo. Tú eres un hombre dedicado al ministerio. Y yo me identifico mucho con los predicadores, porque yo, antes de ser pastor yo fui evangelista, prediqué mucho. Pero cuando yo soy un pastor, yo me enfoco porque a veces a veces uno mira al pastor y uno ve a un hombre fuerte, uno ve a una persona que se la sabe toda, que no necesita nada. Y es que tú como pastor nunca vas a poder mostrar tu parte oscura, porque eso es lo que tú no puedes enseñar al pueblo que tú eres una persona débil. Tú siempre tienes que mantenerte fuerte, contento, alegre. ¿Ves? Pero hay un momento cuando tú sales de ahí, de ese círculo, que te encuentras con tu propia realidad, tú lloras. Exacto. Tú dices, wow, yo necesito a alguien, necesito un amigo, necesito un padre, necesito decirle esto que me está pasando. ¿Ves? Tú no lo puedes decir a ellos. Yo creo que tú necesitas un mentor, tú necesitas tener a un padre que te escuche y luego entonces que te sane, te ponga la mano y te ministre para que tú sigas. Pues yo creo en la imposición de manos, los apóstoles le imponían. La gente de Samaria recibió el Espíritu Santo cuando le pusieron la mano. Ellos ni siquiera conocían al Espíritu Santo, pero le pusieron la mano y recibieron al Espíritu Santo. Yo creo en que todos aquí necesitamos. Yo creo que no existe hombre grande. Aquí todo el mundo necesita tener a alguien. Así mismo. Correcto. No, Sí. yo pienso que a veces nosotros como hombres, no sé por qué se nos hace difícil a veces expresar lo que estamos sintiendo o nuestras debilidades, como que El machismo. queremos como, Somos sí. machos. Claro. He Emotions de T.D. Jakes. ¿Usted Yeah. ha escuchado eso? No. Oye, Listen esa to it. prédica. Cuando tú dijiste eso, He Emotions de T.D. Jakes. Sí, porque hay Unbelievable. hombres que ¿Sabes son... lo que pasa? Porque nos han Porque enseñado dicen que los hombres nos que el lloran. hombre no llora y todo eso. Yeah. Entonces, El hombre no se aprendemos queja. a reprimir todas las emociones de Yeah. él. Y gente que lo lleva al pastorado también Es eso. una bomba de tiempo, porque a veces Bomba tú, de tiempo, eso ya. tú a veces, fuerte. por eso tú encuentras pastores hiriendo a la iglesia. Dios me enseñó algo. Un día yo dije, no, pues mira, un culto, porque no llegaron mucha gente. Y me incomodé. O sea, que a veces uno como pastor quiere que... Se incomoda uno, sí. Entonces, además de eso, a mí me formó una pastora, que es mi suegra. Ella murió. Una mujer de Dios poderosa, pero... O sea, que eran poderosos en ese tiempo, pero no había mucho conocimiento. Y ya era dura, recta. Así mismo me formó. Duro, recto. A veces cuando la gente no te llega a la iglesia, tú te desahogas. Mira, 3 gaticos aquí, el Señor me reprendió. ¿Por qué tú llamas gato a mis hijos? Ah. Wow. ¿Entiendes? Yo dije, mira, llegaron 3 gaticos. No, el Señor me reprendió duramente. ¿Ve? Y el Señor me enseñó a siempre reconocer que tengo la mejor iglesia. Yo siempre me paro y digo, yo tengo la mejor iglesia. Yo tengo aquí los mejores profesionales. Yo tengo aquí los mejores hijos. Yo tengo aquí la gente que saben honrar. Y siempre yo doy esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó a sentirme que tengo lo mejor. La mejor gente, la mejor finanza. Esta es una iglesia próspera. ¿Entiendes? Pero a veces yo he escuchado de pastores que nada más lo que saben es pararse en un altar y reventar a todo el mundo. Señores, no. Cristo tenía un momento de una palabra dura, pero luego entonces él venía y El bálsamo. claro, tú no puedes estar todo el tiempo teniendo una palabra dura. Tú necesitas hacerle entender a la gente que Dios es un Dios de misericordia. Yo digo que hay iglesias que son masoquistas también. Sí, Que le encanta esos No mensajes. se le encanta. Claro, sí. sí, porque yo Y si usted no dijo nada así... me he dado cuenta, me han invitado a predicar a sitio. Que si tú no agarras y revientas 2 o 3, la gente, Dios no se mueve. Y tú dices, pero porque manipulan al predicador, porque el predicador te ha impuesto que una revolución y de repente tú llegas a un sitio y tú estás dando un mensaje y la gente está como... Pero cuando tú dices, no, porque esa hermana que viene con la falda, ¡amén! ¿Entiendes? Y comienzan los aleluya. Iglesia masoquista. Bueno, para terminar, la última palabra, Anthony. Amén. Gracias a todos por venir nuevamente. Y Contento. Pastor Basilio, la última palabra.
No, muchas gracias. Dios bendiga grandemente este programa, ¿verdad? La Sin Filtro. Yo creo que apenas es el inicio de lo que Dios va a hacer con ustedes. Amén. Amén, Pastor Ramón. Amén. Así que verdaderamente bendecimos su vida, ¿verdad? Y le pedimos al Dios Todopoderoso que lo siga engrandeciendo y llevando a lugares más grandes donde verdaderamente esta verdad, porque es necesario llevar la verdad sin filtro. Amén. La verdad al desnudo, por decirlo Ya, así. sí mismo. La verdad, y que Dios los bendiga grandemente y siga añadiendo, ¿verdad?, bendiciones a su Amén, amén, José. Nada, gracias, ¿verdad? Nuevamente por la oportunidad Placer. y felicitar a los pastores, que no todos los pastores se prestan para abrir su corazón Yeah. así, ¿verdad? En público y de verdad que gracias. Y Dios bendiga tu plataforma y tu ministerio. Amén, ¿no? Y para terminar también, pastores, para aquellos que anhelan ser pastor, porque hay muchos que anhelan ser pastor, Sí. usted tiene que evaluar bien lo que usted está deseando. Eso sí. Yo sé que terminamos, pero en 20 segundos lo voy a decir. Hace años atrás yo anhelaba ser pastor. Pero ¿sabe qué sucedió? Al yo estar al lado de él y conocerlo a él por varios años y verlo sufrir a ellos como pastores, lo estoy pensando. Yeah. y tú lo estás pensando, yo lo estoy huyendo. Verdaderamente que Hay que evaluar. da sí, miedo. sí, De verdad. especialmente Da miedo, en pero- estos tiempos. Pero vale la Pero pena. sí, amén, Vale la pena. amén. Sí. Entonces, el estudio de la verdad sin filtro podcast lo vemos la semana que viene. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones.